Pueden tener aldehídos, ¿no, profe? Aldehídos. El que dibujé, ¿qué tipo de grupo funcional sería este? ¿Un ácido, profe? Un ácido. Ah, no, espere, perdón. Es un doble enlace en el no. Ah, perdón, ya me confundí. ¿Qué será? El famosísimo... Ah, pero profe, es que ahí se le fue un enlace con el hidróxido. Un enlace. A ver si no me confundí, tienen razón. Sí, perdón. Ahí está. ¿Qué enlace será? ¿Qué tipo de grupo funcional es? Un grupo carboxílico. Muy bien. Es un grupo carboxílico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que la polaridad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene una molécula para poder, vamos a pensarlo de esta manera, poder comportarse como un imán, ¿no? Tenemos la molécula del agua. Entonces, a ver, lo voy a hacer un poco más simétrico porque pues en realidad es simétrico, ¿no? Tenemos unas cargas positivas por parte de los hidrógenos y dos cargas negativas por parte del oxígeno. Entonces, si nosotros esto lo llegáramos a partir a la mitad, tendríamos una división de cargas, unas positivas vamos a pensarlo así, en la parte superior y negativas en la parte inferior. ¿Qué es lo que pasa con los ácidos, sobre todo con los aceites, ¿no? Con estos, con el ácido palmítico, usando este ejemplo. Lo que pasa es que a mayor longitud tenga la cadena, esta polaridad se pierde. Entonces es una de las principales causas. A mayor cantidad de carbonos, la polaridad se pierde. Entonces pudiéramos decir que es un compuesto no polar, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque al momento de extraer, normalmente tenemos que utilizar también un disolvente que sea no polar. Y todo esto es con el fin de poder extraer en este caso, tener un mayor rendimiento de extracción, ¿no? Poder extraer mayor producto. No es lo mismo extraer con agua aceites, porque en realidad ni siquiera se va a mezclar y no se va a poder extraer, sobre todo en esta parte que queremos extraer aceites, lo que normalmente se pudiera extraer serían proteínas hidrosolubles o cualquier compuesto hidrosoluble, pero no es lo que queremos para este proceso. Normalmente utilizamos, como les había dicho, éter de petróleo para poder extraer el aceite. Entonces, esto es importante. Deben empezar a recordar o utilizar los conocimientos que ustedes ya tienen sobre todo de polaridad, ¿no? Que más adelante les va a seguir sirviendo. Sobre todo, hay unos análisis que se realizan. Más adelante lo van a llevar, se llaman análisis proximales, en el cual son determinaciones de macronutrientes para la obtención de una etiqueta nutricional. Entonces, de esto trata, ¿no? Una vez obtenido este aceite, ¿qué es lo que sigue? Tenemos aceite crudo y disolvente, que es el resultado de una destilación, ¿no? Entonces, tenemos el aceite crudo. Luego, aquí vienen las partes importantes, ¿no? Tenemos que realizar un desgomado para quitar todas las gomas que se nos hayan colado en la extracción. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos pasos más detalladamente. Luego tendríamos una neutralización. El pH de los aceites normalmente tiende a ser ligeramente ácido, entonces se tiene que, pues,
acercar sobre todo al pH neutro para que no hayan modificaciones. Y por último, hay que realizar una decoloración. En el desgomado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lecitinas. No sé si alguien ha escuchado de estas famosas lecitinas. Estas lecitinas son unas proteínas que se utilizan normalmente en la cocina molecular. Bueno, se puede conseguir como un polvo en el cual se puede, pues mediante la aplicación de en este caso, de fuerza mecánica o de acción mecánica, se puede volver una espuma. Y esta espuma, la particularidad que tiene es que dura. Y normalmente, les digo, se utiliza muchísimo hoy en día en las cocinas y en estos restaurantes de índole molecular. ¿Por qué? Porque se puede hacer esto de una espuma o nubes con sabor a lo que se desee, ¿no? Dura esta espuma. Normalmente se usa en las presentaciones. En la neutralización, pues se puede obtener diferentes tipos de subproductos para realizar jabones. Vamos a decir jabón. Y luego en la decoloración, pues lo que vamos a obtener son diferentes tipos de compuestos. Normalmente son taninos, son también esto de carotenoides que se hayan colado dentro de esta extracción. Después de la decoloración, hay un proceso que se llama, lo voy a poner aquí porque ya no me alcanza, hibernación. Les voy a poner asterisco porque son los que vamos a ir viendo. La hibernación normalmente se utiliza para poder darle un tratamiento y ver qué tipo de subproducto se puede obtener. En esta hibernación se lleva a cabo igual una hidrogenación, que normalmente nos sirve para poder obtener diferentes tipos de productos como son las mantecas. Luego tenemos el fraccionamiento. Y también la interesterificación. Ya luego, después de todos estos procesos, se realiza una deodorización para quitar cualquier tipo de volátil, tocoferol, fitoesteroles, que son conocidas como normalmente hormonas vegetales. Y ya después de la desodorización, pues ya tendríamos nuestro producto final, ¿no? Que sería un aceite o una manteca, una mantequilla. Entonces, en esto consta, pues en esto constaría una industria, sobre todo de extracción de aceite, ¿no? A partir de una semilla, de la semilla que quisiéramos, ¿no? ¿Hay modificaciones? Sí hay modificaciones, sobre todo por el tipo de producto de materia prima. No es lo mismo extraer no es lo mismo la extracción de una semilla de soya para poder obtener aceite que una semilla de aguacate. Y hay muchas diferencias entre cada una, ¿no? Entonces, con este esquema se pueden guiar para poder, si alguien va a trabajar con diferentes tipos de aceites, pues con este esquema se puede ir guiando. ¿Qué trata el desgomado? El desgomado es la extracción acuosa de compuestos hidrosolubles. Nosotros ya realizamos una extracción con solventes. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una fracción lipídica, que es nuestro extracto lipídico, ¿no? Vamos a ponerlo como extracto lipídico. Voy a borrar esto, lipídico. En este extracto, pues ya dijimos, ya no tiene solvente, solamente debería haber, pues, compuestos lipídicos o apolares. Pero pues, como en todas las extracciones, normalmente tienden a irse algunas proteínas que son hidrosolubles. Entonces, lo que se le realiza en este caso al aceite es una extracción acuosa. Se mezcla con agua, con un compuesto polar, para que todo lo polar que tenga este extracto
sea extraído por cuestión al mezclarlo con agua, ¿no? ¿Qué se puede unir a esta agua? Proteínas hidrosolubles, hidratos de carbono y también el excedente del agua, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Al aceite crudo se le va a agregar el 3% de agua, se va a calentar a una temperatura de 60 grados centígrados y se va a centrifugar. Al momento de centrifugar vamos a ver dos partes, la parte acuosa y la parte lipídica. Se forma una bifase. Imagínense tener un tubo Falcon. Entonces tendríamos la parte lipídica y la acuosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se procede? Se toma el agua, se lleva a otro proceso, se puede hacer esto de una evaporación, se puede hacer una liofilización para poder obtener todos estos compuestos hidrosolubles y se procede a tener ya la fracción lipídica libre de, en este caso, libre de compuestos hidrosolubles, ¿no? Aquí la lecitina era lo que les decía, ¿no? En la gastronomía molecular sería esto, sería esta espuma que se ve. Esta espuma, ya les dije, mediante la utilización de fuerza mecánica o una licuadora, mediante la incorporación de oxígeno o de aire, va agarrando esta forma. Entonces, si utilizan un líquido, ¿qué será? En este caso, yo creo que utilizaron algo relacionado con fresa o algún tipo de cereza, alguna berry, ¿no? Se mezcla con tantos gramos de lecitina, se licúa o se le da un vórtex con un torrey y obtienen esta forma. Lo interesante es que esta proteína tiene la capacidad de hacer espuma y esta espuma perdura. Entonces, como que tarda en volverse líquido otra vez, ¿no? Luego, el siguiente paso que veríamos sería la neutralización. Aquí tenemos que eliminar los residuos de ácidos grasos libres y también fosfolípidos. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la cantidad de ácidos grasos, menor será el rendimiento de la refinación que más adelante vamos a llevar a cabo. Se tiende a utilizar hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque necesitamos saponificar a los ácidos grasos libres. Entonces, la neutralización nada más es agregar hidróxido de sodio, poder basificar hasta neutralizar el pH de este extracto lipídico para poder quitar todos esos ácidos grasos libres que no nos van a servir para el refinamiento del aceite. El procedimiento es sencillo, se le agrega el hidróxido de sodio al 15%, se calienta a una temperatura de 70 grados centígrados, se centrifuga y se va a obtener un precipitado. Vamos a volver a pensar en el tubo Falcon. Tenemos un tubo Falcon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver aquí un pellet. Todo el precipitado que cae se le llama como pellet. En este caso sería un pellet de pasta jabonosa. ¿Puede servir esta pasta jabonosa para la realización de otros subproductos? Sí, sí puede. Entonces, normalmente, como vimos en el video, esta pasta jabonosa normalmente lo compra la industria jabonera para poder tener una base para poder hacer sus jabones. Entonces, esto es lo bonito de la extracción de aceites, que se obtienen muchos subproductos. Luego viene la decoloración. La decoloración también es un tratamiento. Se le debe dar a los aceites neutralizados y nos sirve principalmente para poder eliminar diferentes tipos de pigmentos, como lo son los carotenoides, algún tipo de clorofila si llegase a tener, que normalmente dan colores verdes. Los carotenoides dan unos colores de entre amarillo, naranja hasta el rojo, y también xantófilas, ¿no? O xantófilas, que normalmente también tienen una coloración verde, ligeramente azulada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita utilizar para poder pues decolorarlos? Se usan normalmente agentes absorbentes, como puede ser tierra de diatomeas, algún tipo de arcillas neutras que son derivadas de la bentonita, arcillas ácidas que pueden ser activadas, o el más barato de todos, el carbón activado.
existen ya filtros de carbón activado que normalmente se pueden capturar todos estos compuestos, estos pigmentos, que son carotenoides, clorofilas, xantófilas, entre otros tipos de compuestos. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se hace una mezcla de aceite absorbente, se mezcla casi en las mismas cantidades. Aquí, la verdad, no tengo el dato. Se debe hacer una mezcla aceite más el absorbente. Se debe calentar a una temperatura de 90 grados centígrados por 20 minutos. Aquí, la verdad, lo interesante es que si se utiliza carbón activado, después de la decoloración, después de este proceso, se puede someter el carbón activado a altas temperaturas para poder volver a activarlo y se puede volver a reutilizar. Esto es porque el carbón activado es muy utilizado. ¿Por qué? Porque tiene una vida larga, ¿no? Luego procederíamos a la desodorización. Este proceso, pues, consiste en calentar el aceite hasta 230, 260 grados centígrados y poder hacer circular una corriente de vapor de desairado para que arrastre principalmente los compuestos volátiles. Los compuestos volátiles son los que les confieren este aroma a los aceites y normalmente son aromas que no son deseables, ¿no? Se dice que la mayoría de los aceites quedan listos para su envasado y distribución después de este proceso. Y con esto ya pudiéramos ver a los aceites que normalmente se ven en los supermercados, como el Nutrioli y los demás, ¿no? Los oleicos y todos estos tipos de marcas, ¿no? Entonces, hasta aquí terminaría este proceso. Sin embargo, existen algunos aceites en los cuales tienen una problemática. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de ácidos grasos libres que no se pudieron eliminar después de la neutralización. Entonces, uno de los procesos de control de calidad que se agrega a esta extracción, sobre todo de producción de aceites esenciales, es un proceso llamado hibernación. Se va a dejar reposar a estos aceites para poder ver si van a cambiar o si se va a notar este precipitado que vemos aquí. Yo creo que nadie de los presentes compraría un aceite con esta presentación. Y esto es por lo mismo que se debe realizar la hibernación, también conocido como winterización. Ahorita vamos a ver por qué. ¿En qué consiste? Consiste en enfriar el aceite lentamente. Lo debemos dejar en reposo en una cámara de frío hasta que alcance los 2 grados centígrados. Entonces, una vez que si se llegan a formar estos sólidos, ¿qué es lo que se hace? Pues se van a eliminar con filtración, ¿no? Estas serían las fracciones con ácidos grasos saturados del aceite de soya y algunos otros que llegan a cristalizarse en la refrigeración, como las ceras de los aceites de maíz y de girasol, ¿no? Estas semillas que estamos mencionando suelen tener estos sólidos después de aplicar la hibernación o la winterización. Entonces, también este método sirve para que no se enturbien. A veces, no sé si les ha pasado, cuando baja la temperatura, los aceites tienden a verse de un color opaco, y esto es debido a que no se realizó adecuadamente la hibernación, ¿no? O también depende de la calidad del aceite que se haya comprado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a mencionar ahorita algunas propiedades funcionales que tienen en realidad todos los lípidos, ¿no? Entre aceites y grasas. De las más conocidas, sabemos que van a influir en la textura de los alimentos. Estos suelen dar cuerpo y volumen. Esto lo podemos ver en las mayonesas, ¿no? Como una mayonesa a partir de productos de la leche, más huevo, más la adición de diferentes tipos de grasas, podemos formar una mayonesa. También se pueden hacer, hoy en día se hacen diferentes tipos de productos. Para las personas que no pueden digerir bien la mayonesa por las proteínas que tiene el huevo, lo que se ha estado haciendo es un sustituto de mayonesa. Normalmente se le llama lactonesas. ¿Y qué son las lactonesas? En vez de poner huevo, se pone, pues en realidad lo que se pone es leche. La leche mediante aceites tiende a formar esta emulsión
Y es lo mismo que una mayonesa, nada más que va a cambiar el color. Ya no va a tener todo el sabor y olores que pueda conferir el huevo. Entonces, les digo, hoy en día la utilización de los aceites pues en realidad es muy importante. Dan cuerpo y volumen, aportan la palatabilidad. ¿Alguien sabe qué es esta palabra o a qué hace referencia? Nadie. En realidad está relacionada con la palabra paladar. Entonces, a veces algunos alimentos pueden ser les voy a dar un ejemplo, ¿no? A veces algunos alimentos que estamos comiendo se nos hacen difíciles de tragar, ¿no? Necesitamos sí o sí algún tipo de bebida para poder pasarlo. Puede ser un cafecito o puede ser una Coca-Cola. Para poder decir que sí pudimos tragarlo bien. La palatabilidad está relacionado con esto. Cuando tiene una proporción adecuada de aceites, lo que pasa es que es más fácil tragarlo. Entonces, esto también se considera una propiedad funcional. Otra es que aportan lubricidad, ¿no? Que va relacionado con la anterior. Dan brillo a los alimentos. Son un medio de transferencia de calor, ayudan sobre todo a la cocción. Y algunos tienen acción emulsionante, ¿no? Como acabamos de mencionar de las lactonesas. Esas son algunas de las propiedades funcionales que tienen los ácidos grasos. Existen otras, hay muchísimas más. ¿Por qué? Porque son muchísimos ácidos grasos y también lípidos que vamos a poder ver en el mercado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por último, nos falta ver el último subtema, que son los procesos de modificación de grasas y aceites. Existen tres, que son la hidrogenación, la interesterificación y el fraccionamiento. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. ¿De qué tratan? La hidrogenación es un proceso que normalmente se utiliza para poder darle una mayor vida de anaquel a los aceites. Es una transformación que va a sufrir desde un estado líquido a un estado semisólido. Esto nos va a ayudar a poder tener un mejor manejo de este producto. Las características físico-químicas que va a tener van a depender principalmente de las siguientes reacciones. Qué tan saturados estén, de la isomerización geométrica y de la isomerización posicional. Aquí, cuando nosotros llevamos a hidrogenar un aceite, se puede obtener una margarina, si es un aceite vegetal, o se puede obtener también diferentes tipos de mantequilla, si se llega a hacer de las grasas animales. La hidrogenación, ¿en qué consiste? Se debe utilizar un reactor. El reactor tiene una capacidad para poder poner, pues en realidad, un volumen específico de aceite. Se debe agregar un catalizador de níquel. Este catalizador normalmente suele ser níquel porque es el más barato, existen otros. Basta con el 0.1%. Se debe elevar a una temperatura la mezcla de 120 grados a 200 grados centígrados y se le inyecta, pues, hidrógeno gaseoso. Entonces, es considerado un sistema trifásico. Es un catalizador sólido, reacciona con triacilglicéridos líquidos y también hidrógeno gaseoso. Esto es interesante. Para poder llevar a cabo la hidrogenación se necesita todo esto. Entonces, hablando ¿se sigue viendo? Sí. Hablando de este proceso de la hidrogenación, si nosotros tenemos aquí en realidad esta molécula, podemos ver los diferentes tipos de isomerización, saturación que pudiera sufrir el ácido graso. Entonces, aquí son bastantes. Uso la imagen solamente representativa, no tiene caso
mencionar los nombres. Fíjense cuántos tipos de diferentes modificaciones puede tener. Tenemos en la A, ninguna, no pasó nada, no se unió a nada, no se saturó, no hubo una isomerización, ni geométrica ni posicional. En la B hubo una saturación, y lo podemos ver. En la C hubo una isomerización geométrica. ¿Cómo es una isomerización geométrica? Antes, donde estaba el R2, cambió su posición con el hidrógeno. A esto hacemos referencia de una isomerización geométrica. En la D, pues vemos una isomerización posicional. Aquí lo que cambió fueron las R's. Ya no es R1 ni R2, son R4 y R3. Esto es teniendo en cuenta toda la cadena completa de un ácido graso. Y luego empiezan a haber diferentes tipos de modificaciones, ¿no? Que hay una isomerización geométrica con una posicional. También puede haber otro tipo de isomerización geométrica con otra posicional. ¿Y esto en qué sirve para la hidrogenación? Pues esto ayuda a que pueda agarrar pueda hacer convertirse de algo líquido a sólido. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes para que puedan darse la idea, ¿no? El aceite de soya mediante la hidrogenación se puede convertir en un sólido suave que se funde a 30 grados centígrados. Teniendo en cuenta esto, que el aceite de soya a temperatura ambiente es líquido. También el aceite de palma es líquido, pero cuando se le realiza la hidrogenación tiende a fundirse a 58 grados centígrados. Este aceite de palma tiene un valor agregado sobre todo en la confitería, sobre todo cuando se trabaja con chocolates. ¿Por qué? Porque el chocolate, igual la manteca de cacao, el chocolate que tiene manteca de cacao, normalmente tiende que fundirse con algún otro tipo de aceite para que éste pueda rendir más. Y lo que se utiliza es el aceite de palma o el aceite palmítico. Una vez que se haya vuelto líquido, porque normalmente el chocolate lo encontramos en presentación sólida, se puede moldear, se pueden utilizar diferentes tipos de moldes, se pueden hacer de estas paletitas de chocolate. Además de, sumándole a esto, que el aceite de palma le va a brindar este brillo al chocolate y le va también a brindar esta lubricidad. Entonces, no corre el riesgo de que se quede pegado el producto en el molde, siempre y cuando se usen las proporciones adecuadas, ¿no? Luego pasamos a la otra modificación que se realiza, que es la interesterificación. Entonces, sabemos que los aceites están compuestos de radicales acilo. Entonces, la interesterificación, de esto se trata. Va a ser un reacomodo de radicales acilos. No afecta la saturación. ¿Por qué? Porque no se le está agregando ni hidrógeno, no se está utilizando cualquier otro tipo de componente. Solamente trata de cambiar las posiciones de los radicales acilos. No se producen isomerizaciones. Lo que se va a producir van a ser bases de grasas sin trans, ¿no? Esta es una de las más sencillas. Normalmente se utiliza para poder modificar, pues, algunos productos en los cuales tienen en realidad muchísimos grasas trans. Entonces, déjenme hablarles un poquito más de lo que trata, ¿no? La interesterificación, como había dicho, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se utiliza? Pues principalmente, esto lo extraje del libro de Badawi, por si alguien lo quiere leer más adelante, pues se desarrolla en la década de 1950. Sobre todo se empezó a emplear para modificar la manteca de cerdo y poder utilizarla en la industria de la panificación. Se dice que ha tomado un papel muy importante a raíz de las implicaciones negativas del consumo de los ácidos grasos trans. Estos ácidos grasos trans, ¿en dónde se generan? Se generan en el proceso anterior, en la hidrogenación. Entonces, la reacción de la interesterificación solamente es tener en cuenta los triacilglicéridos que están unidos a un glicerol, en el cual se forman monoacilglicéridos y diacilglicéridos, y la interesterificación solamente es cambiar la posición de estos mismos para poder obtener
Pues un producto que a partir de algo líquido, de una materia prima líquida, se pueda volver una materia sólida. Es como que la contraparte a la hidrogenación, nada más que la interestificación no genera grasas trans. Luego tenemos el fraccionamiento. A ver, esperen un minuto, por favor. Tenemos el fraccionamiento, ¿no? El fraccionamiento, como su nombre lo dice, es tener diferentes fracciones de un mismo producto. Se debe separar diferentes fracciones de triacilglicéridos según el punto de fusión. ¿Para qué nos sirve esto? Pues principalmente previene la turbidez de los aceites almacenados a bajas temperaturas. Se lleva a cabo mediante un enfriamiento controlado. Se dejan en reposo para el crecimiento de los cristales y se pueden separar mediante filtración o centrifugación. Está muy relacionado y muy apegado a la eswinterización o al proceso que habíamos visto con anterioridad, ¿no? Este fraccionamiento es muy importante, vuelvo a darle el punto, sobre todo en el, ¿cómo se le dice? En el área de la confitería. Porque no sé si les ha tocado comprarse un Carlos V o cualquier chocolate de los que venden en las tiendas. Si se les derrite y luego lo meten a la congelación, van a ver que el chocolate tiene una capa blanca. Esta capa blanca nos indica que se separó los aceites de este producto. Y peor tantito, si este chocolate llega a presentar una capa blanca y llegan a haber diferentes tipos de cristales, ahí podemos notar la calidad del chocolate. ¿En qué chocolates no se nota esto aunque se derritan y se vuelvan a congelar? En los chocolates de alta calidad. ¿Por qué? Porque se utilizan diferentes aceites de alta calidad para evitar esta formación de cristales. Entonces, dentro del área de control de calidad en las industrias chocolateras, se mide este grado de cristalización y la verdad es algo súper interesante, ¿no? Se puede saber hasta qué tipo de aceite se utilizó para poder mezclar al chocolate, ¿no? El fraccionamiento va a terminar con la separación mediante una filtración o una centrifugación. ¿Aquí alguna pregunta, duda, comentario? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí. Nos falta ver los diferentes tipos de deterioro, cómo se pueden deteriorar los lípidos. Lo más seguro es que esto lo terminemos el día de mañana. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.